Bueno amigos, aquí estoy una vez más con la tercera parte del tutorial de Eagle, en el cual voy a mostrarles un poco cómo se hace la PCB a partir del esquemático y, y cómo imprimir los fotolitos para fabricar nuestras propias placas. Bueno, primero que nada voy a terminar un par de cosas que se me quedaron, digamos, en el tintero de la segunda parte del tutorial, y es que no les mostré lo que hacía el DRC, aparte de que me faltaron un par de cosas que aquí veremos con el DRC, que nos ayuda a que no hayan errores a la hora de pasar de esquemático a lo que es el layout. Bueno, el DRC es esto que tenemos aquí, que lo que hace es comprobar si hay algún tipo de error con respecto al diseño que hemos hecho, al esquemático, en cuanto a conexionado y tal. Y entonces, si nosotros le damos aquí, nos va a decir que no falta una unión en la digamos, en la red, en la pista esta del VCC, ¿vale? Y es esta que vemos aquí. Si vemos esta línea que viene desde el LDR, desde la partida 2 del LDR, eh, no está conectada con esta otra pista. Si ven que tenemos esto aquí, ¿vale? Pues si yo ahora elimino esta pista, sabemos que no está conectada porque le falta el punto de unión. A eso se refiere. Entonces, si yo cojo y elimino esa pista y vuelvo a hacer clic y ahora hago aquí, me dice: desea conectar la línea 2 del LDR, que se llama N, signo del $5, a la VCC. Le doy que sí, y ahora, como podemos ver, tenemos eso. Y si le doy ahora DRC, vemos que no tengo ningún problema con... bueno, pues sí que tengo un problema. Dice procesado. Ahí está, es la misma que les había dicho. Lo que pasa es que me ha dicho que sí tal, entonces le digo que le he procesado. Y después, si ahora sigo, me dice que el pin de power está conectado a VCC. Está correcto. Eso simplemente es un warning. Errores no hay ninguno. Si hay errores, pues eso hay que arreglarlo. Esto aquí, el condensador 1 no tiene valor, condensador 2 no tiene valor, condensador 3 es porque se me ha olvidado. Pero digamos que yo no quiero ponerle un valor, que ahora se lo pondré, pero digamos que no quisiera. Por ejemplo, el LDR no queremos ponerle valor. O, bueno, a lo mejor sí, pero en este caso no queremos, digamos. Pues yo cojo y le doy a proof y ya él lo pone como approved, con lo cual ya no te va a decir más que hay error. Lo bueno que tiene esto es, por una parte, eso de que no te recuerda que no hay valores, te dice que el VCC está conectado a tal, por si acaso no te dejes equivocar. Y, y después, por ejemplo, si yo, por ejemplo, digamos que se me olvida conectar un pin, ¿vale? Este, por ejemplo, que habíamos puesto antes. Pues si yo lo doy aquí, sigue sin darme error. Pero si, por ejemplo, quito la alimentación del esto, no ha buscado porque hay que darle aquí primero, que es para chequear si hay algún error. ¿Ves? Ahora sí. Me dice que no hay conexión de alimentación en el pin de VCC, de V más del micro. Entonces cogemos, lo ponemos y conectamos aquí. Y veremos que lo de Missing Junction que nos aparecía antes por esto, ya no nos aparece si le damos aquí, porque con esto él comprueba, ¿vale? Entonces ya aquí vemos que no nos aparece la Missing Junction. Y esto, bueno, pues si yo cojo y le pongo los valores a los condensadores, ponemos aquí, a ver, value, vamos aquí, yo qué sé, ahora no me acuerdo del valor, es que era uno 470 nanofaradios, creo que era este, el de 470. Ahora mismo no tengo el esquemático original, así que bueno, supongamos que es eso, ¿vale? Pues ahora, una vez que tenemos ya la PCB, voy a darle aquí para que... Ahora ya solo pide el de tal, que eran 10 microfaradios, si mal no recuerdo. Bueno, pues ya está. Esto le podemos decir que están aprobados, los aprobamos, listo. Pues ya le cerramos aquí y vamos a la parte de lo que es el layout. Le damos aquí donde pone board, le digo que sí, crear un esquemático, y esta es la parte de lo que es board. A ver, ahora, ¿vale? Entonces, estos son los componentes que tenemos en el esquemático y esto es la placa. En este caso no podemos hacer una placa más grande que esta porque esta es la versión gratuita. Pero si tenemos la versión completa podemos hacerla más grande. Por ahora vamos a usar este pedazo y luego la adaptamos al tamaño que queramos, ¿vale? Bueno, esto para empezar, esto para dibujar una vía. Una vía es cuando se pasa de un lado a otro de la placa, o de una capa a otra. Es decir,
cuando taladramos para pasar de un lado a otro. Recordad que dependiendo de la placa que usemos podemos tener una placa 2 capas o una capa o 10 capas, 12 capas, depende de tal. Por lo general, para fabricarlos a mano, más de 2 capas se hace ya complejo. Pero 2 capas es sencillo. Comprar una placa de 2 capas cuesta un poquito más que una capa y muchas veces nos ahorra mucho tiempo y tiene una mejor presentación. Bueno, en cualquier caso, primero vamos a ver lo de las reglas de diseño. Le damos aquí al DRC, ¿vale? Aquí nos dice, como les había dicho antes yo, el tamaño mínimo que queremos de pad, de vías, de no sé qué. Por lo general vamos a usar lo más grande posible para que no sea fácil la fabricación, pero ya depende si queremos que sea pequeño y tal. Tiene un límite. Para el fabricante siempre te da un límite, al fabricante de la PCB. Si lo haces tú, pues depende de qué tan hábil seas, por ejemplo, haciendo los taladros para que no haya ningún problema. O, o lo bueno que seas atacando la placa para que no se te pase y tal. En cualquier caso, lo ideal es poner aquí un valor que nosotros ya sepamos. Yo por lo general no los cambio porque normalmente ya más o menos sé el grosor máximo que puedo hacer y tal. En cualquier caso, si les interesa cambiarlo, pues aquí tenéis para cambiar la distancia entre pads y tal. Eso es para evitar problemas, ¿vale? Y bueno, si le damos a check, él comprueba que se cumpla eso en nuestro diseño. Como antes con nos aparece aquí los errores. Si por ejemplo nos dice que ponemos ahí que el mínimo sea de 20 mils, si ponemos una pista de 10 mils, ya él nos va a dar un error cuando cliquemos ahí. Entonces lo primero y más importante de todo cuando hacemos la placa, cuando hacemos el layout de la placa, es la colocación de los componentes. Por ejemplo, los integrados siempre deben estar en el centro, es decir, intentar que estén no en un borde, porque como tienen muchas patas, lo ideal es que estén centralizados. Por eso, por ejemplo, cuando vemos en una placa madre o cualquier componente, cualquier diseño de algo un poco más complejo que tiene una FPGA y tal, siempre la FPGA suele estar como en el centro. Nunca vas a ver una FPGA en el borde o un micro con muchas patas en el borde. ¿Por qué? Porque es más fácil enrutar si lo tienes en el medio, ¿vale? Dependiendo cómo enrutemos, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Aquí tenemos lo de las capas, igual que en el otro lado tenemos capas. En este caso solo tenemos dos, top y bottom. En cuanto a capa física, digamos. La top, que es la de arriba, y la bottom, que es la de abajo. Entonces si yo voy aquí, yo muevo esto para acá. Vamos a poner el 555. Lo principal es la colocación. Y como veis, yo voy a intentar que todo quede más o menos por aquí, para después recortar esto y usar la placa la más pequeña posible. Entonces si yo hago clic aquí, lo vamos a ir colocando, ¿vale? Yo no me voy a molestar mucho en la colocación, sino más o menos para que veáis lo mismo que antes. Con el clic derecho podemos colocar aquí los componentes. Podemos girarlos, perdón. A ver, los ponemos así. Si tenemos este condensador, lo podemos poner aquí, ¿vale? Otra cosa importante en la colocación es, por ejemplo, cuando colocamos un cristal de cuarzo para un micro, lo ideal es ponerlo al lado de los pines del reloj, lo más cerca posible. Igual que los condensadores de desacoplo que tienen por ejemplo, de 0,1 microfaradio, que se suelen usar los de 100 nanofaradios para los integrados, siempre estar lo más cerca de la alimentación posible. Y otra cosa es que el tamaño de las pistas depende también de la corriente que va a pasar. Si vamos a pasar mucha corriente, tenemos que hacer pistas muy grandes. Las pistas de señales, pues no hace falta que sean muy grandes, es decir, muy gruesas. Pero por ejemplo, las pistas de alimentación es recomendable que sean lo más gruesas posible. Claro, siempre hay una lección que tenemos ahí, que hay que compensar una cosa con la otra, no podemos irnos a los extremos. Y bueno, seguimos aquí, ¿vale? A mí se me ha olvidado hacerle los pines de alimentación a lo que es a este diseño. Y es que a la entrada de 9 voltios la tenemos conectada, pero no tenemos un pin en el que digamos, aquí vamos a conectar los 9 voltios que entran, ¿vale? Pero para eso simplemente vamos al esquemático y añadimos un pin como hicimos antes. Pin, ponemos asterisco, pin, HD, asterisco, y ponemos uno de 2, ¿vale? Por ejemplo, para alimentación y masa, lo elegimos, ponemos aquí por ejemplo, y lo colocamos aquí, conectamos uno de ellos a VCC y el otro a masa, y ya después le ponemos unos nombres para que
nos aparezcan los pines aquí. Y por tanto, si se fijan, yo he añadido un pin ahí y está aquí. Si mantenemos el esquemático abierto a la vez que tenemos la parte de la placa abierta, cada cosa que agregamos y quitamos aquí en el esquemático nos aparece aquí. De hecho, si yo ahora lo conecto, voy a conectarlo un momento para que veáis. Veis aquí, digamos que el 2 es VCC o este es masa, mejor dicho. Vamos a dejarlo cuadrado en este caso. A ver, ahora. Y este lo conecto aquí, así rápidamente por salir del paso. Ahora si yo voy aquí, ya se fijan que aparecen las líneas amarillas que me dicen dónde lo tengo que conectar. Pues nada, ya lo he arreglado. Ahora cojo y lo pongo aquí, ¿vale? Lo que son este tipo de cosas, si van a tener un cable, lo ideal es que estén en los bordes, ¿vale? Más o menos. Y esta, por ejemplo, es la salida del altavoz, que quedaría bien aquí, más o menos, ¿vale? Vale, ahí está. Otra cosa que se me olvida es que hay que guardar lo más a menudo posible el esquemático y la placa, porque si se nos apaga el ordenador y llevamos mucho trabajo hecho, lo vamos a sentir, digámoslo así. Ahora, otra cosa que está interesante es esto. Si le damos aquí a Radnest, que pone aquí, le doy, y si se fijan cambiaron las líneas amarillas. Lo que hace es que busca la línea amarilla hace que la línea amarilla se conecte al punto más cercano al que tiene que conectarse. Porque por ejemplo el VCC ha conectado muchos puntos, entonces si tú le das al Radnest y hay una parte más cercana, pues con eso se actualiza y te busca la ruta más cercana para lo que es digamos el pin más cercano al que podemos conectarlo, ¿vale? Otra cosa, si hacemos clic aquí, que es el autorouter, yo le doy aquí y me dice, ¿cómo quieres que sea el grid? El grid es la cantidad de posibilidades que queremos. Yo digo, y la forma, así, redondo, octagonal, de las vías, ¿vale? Y el número de vías, si quiero que sea por una capa o que intente que sean diagonales, que sean planas, pues vamos a ponerlo así. Y solo en la top. No, y ponemos en la bottom. Y aquí que no, ponemos que no haga vías, no haga pistas por la top, por la parte top, porque nosotros no tenemos sino, suponemos que tenemos una capa, además que se puede hacer perfectamente, como podéis ver con el autorouter, queda. Lo que pasa es que por ejemplo este punto aquí, este ángulo no es recomendado, pero si por ejemplo un diseño así de sencillo, pues bueno, se pueden arreglar eso con el tal, o podemos intentar de nuevo, en vez de ponerlo así, vamos a intentar que lo haga así, a ver qué tal le queda. Primero hay que quitarle, para eliminar lo que hemos hecho, le damos aquí y vamos aquí. A ver, no. Aquí, rip up all signs. Aquí quitamos todas las pistas otra vez. Si le damos a Radnest, ya está lo mejor, entonces vuelvo a darle, pero esta vez eligiendo otro tipo. Fíjate que ahora lo he hecho igual, pero, o sea, lo he hecho diferente, pero ha conectado todo otra vez. Aquí en teoría no hay ningún problema. Lo que pasa es que para este diseño es muy sencillo. A lo mejor si no nos interesa y salir del paso y bueno, vale. Pero por ejemplo estas cosas no son recomendables, hacer ángulos de 90 grados ni nada por el estilo. Entonces si no vamos a hacer eso, mejor no. Si vamos a hacer algo decente, mejor no utilizar el autorouter. Entonces quito todas las señales otra vez, ¿vale? Y ahora empezamos a enrutar. Para enrutar lo que hacemos es le damos aquí donde pone route y empezamos a buscarnos la vida. Ya con la práctica uno aprende. Intentar que con el botón derecho que se ponga esto aquí como lo tengo aquí arriba. Es decir, en el segundo para que queden ángulos, no queden ángulos de 90 grados, si fijan, no quedan ángulos de 90 grados así. Entonces si yo hago así, voy conectando una por una, rapidito, Como este no quiero que pase por encima, lo que tengo que intentar es buscar un camino que me permita, por ejemplo, este lo puedo pasar por atrás y tal. Eso es cuestión ya de práctica y de paciencia. Ahora, el ancho de la pista la tenemos aquí. 0.16 no es muy difícil de hacer. 0.24 es fácil de hacer. Si se fijan, 0.24 es más gruesa. 0.24 pues queda bastante bien. Si queréis usar 0.24, usad 0.24. Para empezar está bastante bien usar 0.24, perdón dicho. Esto es creo que en pulgadas, si no me equivoco. De todas maneras, si nosotros vamos aquí
tenemos esto del grid, que yo no les recomiendo cambiar lo que es el tamaño. Como mucho dar las fineness, pero no poner un valor raro, porque si no después tenemos problemas al conectar y tal. Entonces, si yo quiero dar las fineness, fijaros en una cosa. Si yo muevo esto, se mueve como tosco, ¿no? Tiene unas posiciones determinadas. No lo puedo poner, si se fijan aquí, solo me deja entre esto y ya casi afuera. Si yo le doy aquí a grid y luego le doy a finest, me pone por 10 elevado menos 6. Entonces ahora me deja mover prácticamente en todas partes. Si se fijan, ahora lo puedo poner mucho más. Entonces esto muchas veces ayuda, sobre todo al pasar pistas y tal. Yo muchas veces lo uso, pero solo recomiendo usar el finest, no poner valores raros y después volver al default cuando podamos. ¿Vale? En este caso, como es tan sencillo, pues no hace falta. Y bueno, esta es la forma de las vías. Que una vía que es lo que conecta la parte top con la bottom. Si yo quiero tengo componentes en las dos capas, o simplemente quiero pasar pistas por la capa top, por ejemplo, en este caso casi todos los integrados son por debajo. No, casi todos no, todos los componentes tienen patillas que atraviesan, es decir, que hay que hacer un taladro, pero si tuviéramos componentes SMD no haría falta. Entonces simplemente damos aquí a top y ya estamos en la capa top. Entonces si yo quiero conectar esto, aquí estaría conectado por la capa física de arriba de la placa. Entonces si yo hago así, podría conectarlo así, aunque en este caso una resistencia de eso pues no es recomendable, y menos un condensador que es difícil de soldar por debajo. En cualquier caso, si queremos por ejemplo pasar, imaginemos que ahora yo quisiera conectar, como tengo que conectar este pin con esta resistencia, yo podría hacer así, pasarla por arriba, ahí estas pistas no se estarían tocando, porque está claro que no podemos hacer que se toquen en la misma capa, porque estaríamos cortocircuitando eso, bueno, conectando lo que no es. Entonces aquí ya no estarían tocando porque una está por arriba y otra por debajo. Entonces si yo hago clic en la mitad y luego le doy al botón del medio, fíjense que cuando le doy al botón del medio del ratón me cambia a la otra capa. Y ahí me ha hecho una vía. Entonces, ¿qué es eso? Conecta la parte de arriba, esta pista, hace un hueco, ahí haríamos un hueco y pasaríamos un cablecito por medio, o el fabricante ya lo hace a su manera, con metalización de vías. Y conecta la parte de arriba, esta pista que tenemos aquí roja, con la pista azul a través de este hueco, ¿vale? Eso es una vía. Entonces con esto de aquí podemos cambiar el tipo de vía que estamos usando, si la queremos circular o queremos diagonal, es esa forma o cuadrada y tal. Pero bueno, como en este caso solo tenemos una capa, yo voy a usar la normal, ¿vale? Entonces hago así y esta la conecto por ejemplo aquí, y esta hago así, y si se fijan, yo si hago así, ya me dice que aquí hay una pista más cercana. Lo estoy haciendo rápido para que veáis. Ya está, haces así, esto lo conecto por aquí, y luego por ejemplo este ya está un poco más complicado para conectar, pero todavía es sencillo. Por ejemplo aquí, si queremos, si vemos este punto y este punto, este punto y este punto son el mismo, entonces yo puedo sacarlo aquí como dice ahí, o yo puedo darle aquí pero no me va a dejar, pero si yo presiono control, entonces sí que me deja. Y ya aquí tendría que haber soltado el control porque me ha hecho eso de circular. Entonces si vuelvo a presionar control y lo suelto, ahora sí, ya me deja hacer esto. Bueno, pero no quería con ese ángulo ahora, por ejemplo. Y ahora sí que ya me dice que si lo quiero conectar aquí, pero como yo quiero pasar por aquí atrás, pues hago así, con el control otra vez. Bueno, control y ya, una vez y suelto. Aquí ya lo he liado un poco. Pero por ejemplo, si podría usar siempre de 24 y cuando vea que se me complica la cosa, pues usar la de 16. Que es más fácil de pasar. ¿Ves? Aquí el problema del grid. Si yo ahora, en vez de usar este grid, utilizo uno más pequeño, pongo finest, ¿vale? Ya me es muchísimo más fácil, por ejemplo, hacer así. Para separarlo un poco de eso y no me cuesta a la hora de soldar. Y tengo un ángulo cuadrado que no es recomendable ahora. Bueno. Listo. Está ahí súper rápido y súper cutre, pero bueno. Y esta, por ejemplo, lo podríamos pasar a través del condensador, tal. Aunque ese no me debería dar error ahí, porque ahora está. Si le doy a Ratness ya me dice que está conectado, porque efectivamente está conectado. Y por último, habría que pasar esta aquí, que sería ideal 2 capas
Yo como lo he hecho rápido no me ha quedado bien. Y ahora se complica bastante el tema por lo visto, porque no consigo... No, se podría así pasar por aquí detrás y hacer toda la paranoia esta. A ver, podría ser así, ¿vale? Suponiendo tal, pero no, ni siquiera tendría que pasarlo por ahí. Bueno, eso es lo de menos. En realidad es ponerle tiempo. Voy a eliminarle, voy a hacer que lo haga el autorouter, ¿vale? Para que veáis nada más. Cuando he puesto aquí en el autorouter NA es para que no me rute por la capa top, ¿vale? En cualquier caso hay componentes que solo se pueden hacer por la top y otros que solo se pueden hacer por la bottom. Y fijaos aquí que basurita. Bueno, eso lo podemos eliminar con esto, ¿vale? Si se fijan, podemos arreglarlo así. Si se fijan, él ha usado la mínima, el autorouter ha usado el mínimo tamaño de pista que le permite el DRC. Con lo cual si vamos a usar el autorouter, por lo menos aquí ya, y hay que tener cuidado con esto, que aquí está muy cerca, por ejemplo, que ahora me lo dirán el DRC. Si yo hago así, me dice, bueno, este es el DRC del otro que le he dado al que no era. Aquí. A ver, chequear. Le doy a check y me dice justamente lo que les he dicho. Aquí me dice que está muy cerca uno del otro. Yo puedo aprobarlo si yo creo que a mí no me va a suponer un problema al soldar el que pueda cortocircuitar esto. O simplemente no hacerlo, sino dibujarla bien y ya está. En este caso voy a probar para que simplemente para que no perder más tiempo, ya que llevo bastante tiempo ya con el tutorial. Y bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es dibujar una placa más pequeña, porque como podéis ver esta es una placa bastante grande. Entonces, para dibujar la placa lo primero que vamos a hacer es eliminar los bordes estos. Los eliminamos y luego nos ponemos aquí en la capa Dimensions, ¿vale? Seleccionamos la capa Dimensions, pero no, tenemos que ir aquí y aquí seleccionamos la capa Dimensions, que es el tamaño, y nos vamos aquí al grid y cambiamos este de pulgadas por milímetros y ponemos 10 milímetros, por ejemplo. Podemos poner un milímetro también, pero es para que se haga sencillo y hacer la placa de 10 en 10 milímetros. Entonces, si nosotros ponemos cada paso de aquí son 10 milímetros. Si se fijan, esto de aquí arriba, aquí te dice el grid y este es el tamaño de la placa. Por ejemplo, ahí estamos, 30 milímetros de alto por 30 milímetros de ancho. Y cerramos. Y ahí ya tenemos nuestra placa de 30 por 30 milímetros, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos eso, antes de poner componentes, mover y tal, por si hacemos la capa, si hacemos el borde al principio, lo que hay es que volver siempre al grid normal. Le damos a default y ok, perfecto, no hay ningún problema. Y si nos interesa podemos poner un grid, que es marcándolo aquí, igual que les mostré antes con el esquemático, ¿vale? En este caso no me interesa. Vale, una vez hecho esto, tenemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una cosa que se llama file run, que son como, se llaman ULPs, que son como programas o scripts que se han hecho. Por ejemplo, este de Drill8 ayuda bastante. Por ejemplo, si se fijan en los huecos, a lo mejor muchas veces nos queda mucho lo que es el hueco para perforar muy grande. Entonces con esta, si le damos a Drill8, elegimos aquí entre 0,3 y 0,6 los milímetros que queremos que se aumente el diámetro y le damos OK. Y lo que hace es que rellena los huecos y nos deja un hueco más pequeño, para que así tengamos más cobre a la hora de perforar. Eso al final se va a poner negro. Es decir, se va a poner igual que los pads, esto que se llama pads, esto verde, ¿vale? Entonces, ya una vez que tenemos eso, podríamos también, hay otros que son para numerar, otros para hacer, por ejemplo, copias de la placa y, por ejemplo, hacer esta placa 4 veces para que en una placa de, por ejemplo, de 60 por 60 nos quepan 4. ¿Me explico? Hay varios ULP que nos pueden servir y eso es cuestión. O por ejemplo el de Eagle 3D, que ya haré un tutorial de cómo hacer esta placa en 3D y ya les sale una imagen en 3D más o menos como quedaría. Y bueno, aquí si se fijan he dejado espacio. Podría haber hecho en vez de 10 milímetros por 10, de 10 en 10 milímetros el grid lo podría haber hecho de 5 y así me queda esto de por ejemplo 25 quizás, no lo sé. Y más pequeñas, vamos, esto lo estoy haciendo rápido para que veáis cómo queda. Y bueno, por último la impresión. Para imprimir el fotolito vamos a... Bueno, después de que comprobamos de que ya el DRC no nos da ningún problema, que ya lo hemos hecho. Aquí me dice que las dimensiones, porque está muy cercano esto,
Yo puedo ignorarlo o haberlo cambiado aquí. Si yo por ejemplo ahí ves que da error en dimensions. Si yo pongo aquí, en vez de 40.000 pongo quizás 20.000, le doy a check. Ahí, por ahí seguro que en internet se consiguen las medidas recomendadas para fabricación casera de la placa. En cualquier caso, si no, ves, ya no me da errores. Ahora le he dado check y no me dio ningún error, porque este lo ha probado y este aquí he dicho que tiene que ser menor, que no hace falta que sea tan separado. Y así vamos, está de sobra en realidad. Y bueno, le doy a imprimir para imprimir lo que es el DRC. Ah, otra cosa importante, se me olvida, es si yo le doy aquí, si quiero saber, por ejemplo, cuál es esta. Yo sé que creo que es esta, la de VSC. No, esta no es VSC. Esta es VSC, creo. No, entonces era la 8, VSC. Esta es VSC, como puedes ver. Si yo quiero saber por dónde va esta vía, yo cojo y le doy aquí al ojito y me dice esto es VSC, todo lo que está marcado en clarito. Lo mismo ocurre en el esquemático, podemos hacerlo también para el esquemático. Nos dice por dónde va la vía, porque a lo mejor nos necesita, por ejemplo, nos muestra que esto aquí, que hay un ángulo cuadrado que no nos interesa, un ángulo de 90 grados y no nos interesa. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar así porque... Entonces, para imprimir el fotolito, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las capas que nos interesan. Por ejemplo, si vamos a hacer la capa bottom, tenemos que quitar la top y todas las que no nos interesen. Por ejemplo, la de esta de dimensions, bueno, primero las quitamos todas y dejamos paths, bottom, vías y las que creamos que nos pueden servir para lo que es el tal. Y la de center drill, esta es la que se creó cuando pusimos el ULP de drill aid de ayuda, que es para esto. Si la quitamos, eso no va a aparecer. Entonces vamos a dejarla, si se fijan es gris, lo podemos incluso cambiar de color. Damos OK y si se fijan ya nos queda lo que son las pistas. Y aquí hay un fallo, a ver, que seguro es porque la puse fuera de la placa, pero en cualquier caso lo voy a dejar así. En cualquier caso, aquí tenemos ya lo que sería el fotolito para la parte de abajo. No exactamente, pero si yo ahora le doy a imprimir, le doy a print file to PDF, ¿vale? Y si fuera por ejemplo arriba y quisiéramos mirror, es recomendable que se escriba un texto, por ejemplo bottom o parte de abajo, lo que nos dé la gana, ¿vale? Y que lo pongamos aquí, por ejemplo, aquí. Entonces ya sí, o Pepito de los Palotes, versión 5.0 del timer o de lo que sea. Eso nos sirve. O por ejemplo, ponerle aquí en esta VSC y GND para saber cuál es masa, cuál es tal. O LDR o lo que nos diera la gana, ¿vale? Pero siempre es recomendable por lo menos poner una para saber cómo está colocada, cómo hay que colocarla, si lo estamos colocando bien o no, ¿vale? Bueno, le damos a imprimir. Entonces nos dice aquí, ¿cómo lo queremos? Lo ponemos en black, porque a nosotros nos interesa que esté en black. Lo podemos centrar, lo podemos poner a un lado, al otro, pero siempre tal. Y estas son las dimensiones reales, ¿vale? Lo que nos salga de aquí. Entonces le damos a imprimir como PDF. Podemos imprimirlo directamente a la impresora. Yo recomiendo que lo hagáis en PDF para mirarlo primero. Y el tamaño de la hoja, el papel, ¿vale? Y la orientación, si lo queremos en landscape, así o como lo queráis. O si lo queremos arriba a la izquierda, o como ya eso, como usted les vea, ¿vale? Entonces si le damos OK, se nos ha guardado en mis documentos, Eagle, Cinnamon, y aquí lo tenemos. Si queremos podemos cambiar la ubicación. Si se fijan, este sería el fotolito que necesitamos imprimir para después. Como veis, las pistas son muy finitas. Esta sería muy difícil de hacer. Esta por ejemplo no, pero esta sí. Entonces, así sería complicado. Si después quisiéramos, si viéramos que son muy grandes, que son muy finas las pistas y queríamos cambiarla, podemos ir aquí y entonces ponemos width y aquí cambiamos al tamaño que queremos. Por ejemplo, el tamaño del taladro, que eso no les mostré cómo se cambia, pero lo podéis cambiar. Y, por ejemplo, las vías, y aquí el tamaño. Por ejemplo, si yo qué sé, vamos a poner esto, a ver. ¿Veis? Y ahí la hemos puesto más grande. Lo que pasa es que ahora está en milímetros, me parece. Claro, está en milímetros, por eso no salen medidas diferentes. No sale lo de 0,016. Si yo le doy a default, me lo pone en pulgadas otra vez. Y si yo voy otra vez aquí, me dice grosor. Y ahora sí que me aparece lo de 0,016. Si las quiero poner todas 0,24, pues 0,24 todas. Claro, siempre y cuando no pueda hacerlo. O sea, si por ejemplo aquí ya no podría, pues me daría error. Y después, siempre después de cada cambio, pues comprobar aquí que no haya errores, ¿vale? En este, check.
¿vale? Entonces ahora lo quiero imprimir otra vez y lo vuelvo a imprimir. Aquí puedo cambiar la dirección, es decir, por ejemplo, ponerlo en el escritorio y que me lo guarde en el escritorio con el nombre que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, siempre es recomendable poner button y tal. Otra parte importante es imprimir la de los componentes. Habría que también imprimir la del esquemático, que se hace exactamente igual. Lo ideal es que antes de ir al laboratorio o antes de tú de ponerte a hacer la placa, lo ideal es que tengas impreso esta que sería el esquemático y la de los componentes en sí, para saber cuál, porque en este caso es muy sencillo y es fácil de saber, pero si tenemos muchos componentes pues ya no es tan fácil, nos podemos equivocar soldando. Entonces lo ideal es que se pongan, por ejemplo, los componentes de la placa de top, y también es recomendable poner la de dimensions en esta que he hecho. A ver si yo cancelo y antes de imprimirlo poner la de dimensions para que nos salga también, nos queda también el borde en cobre en la placa, si queréis, ya eso es cuestión de gustos. Y bueno, los quito todos. Lo otro que hay que imprimir, o que es recomendable imprimir, lo indispensable es esto, el fotolito. Y ahora esto es simplemente para ayudarnos a la hora de soldar y tal. Los valores si queremos y los nombres, ya eso depende de gusto, pero por lo menos lo que son los componentes en sí, y la de docu si queremos escribir algo aparte, que no queremos que tal, sino que simplemente diga la resistencia tal es la que tiene el color no sé qué, pues lo ponemos con texto en la capa docu y luego lo agregamos, ¿vale? Y ya está. Damos OK. Y ahora si se fijan tenemos los componentes donde van. Para que quede más claro, añadimos también la capa de paths y la de vía si queremos tener una referencia, no hace falta, pero por ejemplo ya sí, ya sabemos dónde va el componente. Incluso si queremos poner la pista también, pues las ponemos para saber más o menos cómo van, pero ya eso es cuestión de gusto. Luego le damos a imprimir y lo mismo, imprimimos en el escritorio, por ejemplo, desktop, ponemos, yo qué sé, componente, ¿vale? Y esta sí que la podríamos cambiar de tamaño. La otra no es recomendable cambiarla de tamaño en cuanto a, por ejemplo, scale factor. Ponemos 4 y ya es 4 veces más grande, nos queda más claro. La otra nunca hay que cambiarla, porque si cambiamos ya el tamaño de los pads y tal, pues no nos sirve. Entonces si yo abro eso, ¿vale? Componente. Y aquí tenemos, imprimimos esto o simplemente lo vemos en el ordenador mientras cuando vamos a soldar ya sabemos que aquí va el N555, que esta es la resistencia de 47K, que esta es la de 1K y sucesivamente, ¿vale? Y otra cosa importantísima es que cuando tenemos el fotolito hecho, vamos, muy importante, antes de perder tiempo y dinero. Aquí no puedo lograr ver. Vale, se ha colgado un poco el ordenador. Comprobar que imprimamos esto y todos los componentes lo imprimimos en un papel normal primero, antes de imprimirlo en una diapositiva, en un fotolito de estos transparentes. Lo ideal es imprimirlo en papel y ver que colocamos los componentes encima y encajan con su patillaje, porque muchas veces si creamos un componente que no está en la librería o cosas por el estilo, a veces no nos cuadra, o simplemente la colocación, a lo mejor el integrado tiene un disipador arriba que golpea al condensador que tenemos aquí, entonces hay que poner el condensador más lejos y ese tipo de cosas. Entonces antes de hacer la placa yo recomiendo hacer eso. Y bueno, creo que más o menos esto es todo por ahora. Creo que con eso será suficiente por ahora, por lo menos para hacer alguna plaquita y tal, y ir aprendiendo. Y esto es cuestión ya de práctica y ponerse uno a hacerlo poco a poco. Mientras más práctica tengo, yo no soy demasiado bueno, pero tengo por ejemplo un amigo que hace unas placas geniales. Y bueno, cada uno depende de cuánto te gusta hacer esto y de qué tan meticuloso seas en cuanto a colocar componentes y el tiempo que le quieres dedicar. Pero vamos, pueden quedar unas placas geniales. Y bueno, dicho esto, espero que les haya gustado. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse y hasta la próxima. Saludos.